Hoy estuvimos viendo a la doctora Mercy Cruz en el segmento Vida en Salud. Poderoso lo que estuvo impartiendo ahí, esa enseñanza acerca de la salud bucal. Y nada, vamos a entrar de inmediato en nuestro tema que tenemos el tapete, diseñado para andar en las alturas. Está con nosotros el pastor Felipe González. Aleluya, bendito sea Dios. Dios bendiga a todos los televidentes en esta maravillosa tarde que el Señor nos regala. Inmediatamente vamos a dar inicio, por cuestiones de tiempo, a lo que es el tema que vamos a tratar en esta tarde, que es diseñado para andar en las alturas. Inmediatamente voy a ir al libro de Génesis, al capítulo 1, en su verso 27, donde dice en el nombre de Jesús: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y tomando este texto como base, quiero profundizar un poquito antes de pasar a nuestro hermano Héctor Agramonte. El hecho de que nuestro diseño original, el diseño de lo que nos permite a nosotros precisamente andar en las alturas, caminar como Él anduvo, así como dice el apóstol Pablo, que el que quiera, ¿verdad? O el que quiera o el que hable de Cristo tiene que andar como Él anduvo, si decimos ser cristianos. Entonces, todo aquello que nos permite a nosotros caminar como Dios caminó y andar como ese Jesús maravilloso, el Dios hecho carne, caminó en esta tierra y anduvo en esta tierra, es precisamente el diseño original que Dios puso en nosotros. Dice la palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza. Muchos han tergiversado este texto y han dicho, bueno, pero si yo soy una imagen y la semejanza de Dios, se supone entonces que Dios es un hombre o un ser humano o tiene un cuerpo. No, no es así. Donde se habla de imagen y semejanza, y más adelante yo sé que el hermano Héctor Agramonte nos va a hablar de esto en profundidad, ya partiendo del hecho de la etimología misma del hebreo, de lo que se refiere a la palabra imagen y la palabra semejanza. Pero yo puedo hablarte de esto en el ámbito ya más comunicacional, ¿verdad? En el hecho de que la imagen y la semejanza de Dios precisamente se habla de lo que es Dios, de la esencia de Dios. Tenemos que entender que esto que nosotros tenemos físicamente, este cuerpo, es un vehículo en el cual se mueve la presencia de Dios, o se mueve lo que Dios puso en nosotros, que es el espíritu. Y Dios es espíritu, y nosotros fuimos creados esa imagen y esa semejanza, que es espíritu. Y el espíritu habita un cuerpo, y en este cuerpo nosotros nos movemos. Ahora, eso precisamente, que es la esencia de Dios en nuestra vida, es lo que nos permite a nosotros alcanzar aquellos que Dios quiere y tiene planeado para cada uno de nosotros. ¿Qué usted dice, hermano Héctor? Bueno, el Eterno bendiga de manera especial a todos los televidentes que están escuchando y viendo este tema. Vamos a así estar desarrollando este poderoso mensaje. Cuando hablamos de que Dios hizo al hombre a imagen de Él, conforme a su semejanza, es importante conocer lo que significa en esencia la palabra imagen. En esencia, la palabra imagen significa, o viene de la palabra thelen, que significa sombra, ilusión, imagen, esencia, sustancia, copia. O sea, también tiene que ver con la palabra esquema. Cuando dice la Biblia, hagamos al hombre, Dios está diciendo, hagamos el hombre conforme al esquema del original. ¿Quién es el original? Yahweh. La copia es el hombre. Dice, a nuestra semejanza. Semejanza tiene que ver con parecido a Él. Si nosotros analizamos desde una perspectiva profunda bíblica y buscamos la esencia hebrea, para Dios, para los hebreos, Dios no tiene forma, no tiene figura. Dios es Ein Sof, es indescriptible. Entonces vamos a ver que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, que le dio su corazón. Esto es antropomorfismo, la forma que le da el hombre humano a Dios para poder entenderlo, pero realmente Dios es indescriptible. Y esto nos va a ayudar a nosotros a no limitar a Dios. Este tema de hoy es maravilloso. Cuando hablamos del tema diseñado para caminar en las alturas, estamos hablando de la imagen de Dios restaurada totalmente en el hombre. Si usted analiza a profundidad, cuando el hombre peca, Adán era conocido como el hombre intergaláctico, el hombre que podía comunicarse con Dios. Y cuando peca, se degrada en sus 5 niveles. Entiéndase, el alma del hombre está compuesta por 5 niveles. Los 5 niveles del alma del hombre fueron totalmente desconectadas, fueron totalmente degradadas. Entonces el hombre empezó a ser o a conocerse como el terrenal. Por eso es que el apóstol Pablo explica esto en esencia, y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Va a pasar al ministro. Muy importante, como usted dice, que pasa al ámbito terrenal, pero esto no quita de lo que en esencia somos.
porque el tema es diseñado para andar en las alturas. A veces es donde nosotros implantamos nuestra teoría de pensar que nosotros pertenecemos a esta tierra y que por ende debemos actuar como los humanos comunes, pensar como ellos, y sin embargo esto nos quita lo que es la esencia que tenemos en lo espiritual, que no deja de ser de altura, de nivel, de dimensiones, que nos lleva a ese origen espiritual al cual pertenecemos, porque todo creyente tiene que saber su origen, de dónde viene, quién es y hacia dónde va. Todo eso va a proyectar en nosotros lo que también nosotros tenemos que proyectar en esta tierra, de manera que nos veamos como esos ser creado por Dios, que no solamente tiene que ver con lo humano, con nacer, reproducirse y morir, sino con esa asignación espiritual, que es lo que va a mostrar que realmente nosotros no pertenecemos a esta tierra, sino que tenemos una herencia, tenemos una ciudadanía espiritual. Pero ¿cómo se desarrolla eso? Yo creo que en la conducta que nosotros realizamos como creyentes, que describen el nivel y la altura que debemos tener como hijos de Dios y como seres que pertenecemos también a la ciudadanía celestial. Sí, perfecto. Para pasarle al ministro, cuando Adán peca, hubo un corte, y es conocido en el hebreo como caret, pecado caret. Y al haber ese corte, entonces el hombre pasó a ser terrenal. Conforme al hombre terrenal, entonces pasó a morir, muerte. Pero cuando Yeshua vino, entonces ese corte, hubo una conexión. Entonces el hombre pasó de ser mortal a ser inmortal. Ministro. Aleluya. Ciertamente el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios, en su verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros leemos esta palabra tenemos que entender algo. Lo que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo no se refiere literalmente a la estatura física de Jesucristo, sino a la estatura espiritual. Esta estatura espiritual es lo que manifiesta precisamente la imagen y la semejanza que nosotros como seres creados a esa imagen y semejanza de Dios proyectaremos hacia la humanidad, porque cada ser humano fue creado precisamente a la imagen y la semejanza de Dios, y la única forma, o lo que reconcilia básicamente esa imagen al hombre original que Dios creó, al Adán que estuvo allí antes del pecado, como decía precisamente nuestro hermano el pastor Héctor Agramonte, es Jesucristo. Cuando Jesús viene, Él restaura esa amistad, Él reconcilia lo perdido de la humanidad con el Dios Santo, ¿verdad? Y nos da esa posibilidad a nosotros de acercarnos a Dios y de tener una vez más esa relación con Él. Por eso cuando Cristo se va, deja precisamente al Espíritu Santo con nosotros, al Paráclitos, como diría mi hermano Héctor Agramonte, que es el consolador, es aquel que nos lleva una vez más a la presencia de Dios y nos permite a nosotros tener ese acercamiento personal con Dios. Entonces, cuando nos habla aquí de que el deseo del apóstol Pablo es precisamente que todos alcancemos esa unidad en la fe, esa unidad que solamente puede tener un cuerpo como un organismo vivo, porque la iglesia no es una organización, la iglesia no es como muchos lo han vendido como un grupo o un club social, sino que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra y debe caminar precisamente como Él caminó. De hecho, el apóstol Juan dice en 1 Juan 2 verso 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto yo creo que debe ser de reflexión a cada creyente. Debemos pensar cómo anduvo Jesús. Entonces, partiendo de cómo anduvo Jesús, el creyente cristiano, el que se considera cristiano, debe caminar precisamente como Él caminó. Porque nuestra meta final no es parecernos al pastor, no es parecernos al apóstol Pablo. De hecho, cuando el apóstol Pablo dice que nos lo imitemos a Él como Él imita a Cristo, Él no está hablando imítenme a mí porque yo soy grande, porque yo tengo mucho conocimiento. No, Él dice imítenme a mí como yo imito a mi Señor Jesucristo, como yo imito a aquel que me salvó, aquel que me llamó y aquel que me tomó como siervo fiel para predicar su palabra. Es así, muy cierto como usted te está hablando. Ahora hay unos puntos que nosotros tenemos que dejar claro en esta tarde, y es que cuando Dios crea a Adán, la palabra Adán tiene un significado extraordinario. Realmente la palabra Adán no significa hombre, porque hombre en hebreo es Ish, y la palabra Ish tiene una connotación de fuego. En otras palabras, cuando dijo Dios hagamos al hombre, está diciendo hagamos al ser humano. Adán es la palabra que está conectada a la Aleph. Aleph representa Mashiach, la Adán representa sangre. Cuando usted analiza desde una perspectiva profunda, Adán tiene que ver con
el fluido de Yahweh por una puerta. O sea, el hombre es el conducto por donde fluye la gloria del Eterno. Y fue diseñado para esto. Entonces, cuando usted analiza a profundidad la palabra Adán, que es diferente a la palabra hombre, como dijimos anteriormente, porque la palabra hombre es Ish y la palabra mujer es Isha, ambas palabras vienen de la raíz fuego, dando a entender que cuando el hombre está diseñado o entiende que fue diseñado para caminar en las alturas, aunque pase por el fuego, él no se va a quemar porque el fuego está dentro del hombre. Aunque pase por el agua, no se va a ahogar porque el agua está dentro del hombre. Aunque pase por la tierra tendrá que soltarlo porque también la tierra está dentro de él, y así sucesivamente. Pero eso es cuando nosotros entendemos que el hombre, que fuimos diseñados para andar en las alturas. Y hay algunos puntos que vamos a tocar ahorita. ¿Cómo debe caminar un hombre cuando entiende que fue diseñado para caminar en las alturas? Poderoso lo que usted decía. Yo me reía de esto porque está hablando de 3 elementos esenciales que componen al hombre: sangre, agua, tierra. Entonces, fuego también mencionaba, fuego, que son términos que nosotros utilizamos muchas veces en el ámbito espiritual, y hay gente que quizás no entienden esto, pero está hablando de una esencia que nosotros poseemos por cuanto hemos recibido a Jesús, por cuanto tenemos su poder morando dentro de nuestra vida, y todo esto transmite lo que es la realidad espiritual que nosotros como creyentes transmitimos a través de nuestra fe. Entonces, esto nos conecta a la realidad espiritual que decía el ministro anteriormente. Primero, somos creados de la tierra, hay una esencia ahí que se manifiesta. Lo segundo es que tenemos fuego, y lo tercero es que hay agua que representa el Espíritu Santo. Yo creo que son los elementos poderosos que están introducidos en una sola persona. Es poderoso. Eso nos hace entender de que un creyente, por más sensible que sea, yo creo que ahí es donde se cumple la palabra, que por más torpe que seamos, no nos extraviaremos en su camino. De hecho, vamos a lucir el modelo espiritual a través de la manifestación. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez después de ese corte que usted dice en Génesis, donde el hombre tiene un corte, pero por medio de Jesús nuevamente hay un renacimiento donde nos hace eterno, también nos da ese poder sobrenatural, nos da esa autoridad y nos hace manifestar el reino de una manera extraordinaria, que es lo que debe introducirse en nuestra mente para que nosotros comencemos a andar en una vida sobrenatural y que no vivamos una vida mediocre en lo espiritual, y que no nos conformemos y entendamos que somos hombres simples, aunque posiblemente vivimos entre los mortales, pero como decía el ministro ahorita, somos inmortales. Eso no debe hacer nosotros andar con la cabeza erguida y seguro y confiado de que cuando nosotros vamos a un lugar vamos a impactar, cuando hacemos algo vamos a impactar, algo se va a mover en lo espiritual, porque en nosotros, teniendo esa esencia y transmitiéndola, yo creo que va a formar, como decía en estos días una clase, como un Big Bang, una explosión. Eso es poderoso, ministro. Muy cierto. Wow. Aleluya. Y cuando nosotros analizamos Adán, ¿verdad? Aleph, que representa Mashiach, Dan, que representa sangre. Cuando hubo esa desconexión, entonces quedó Dan solo. Ya no era Dan, sino Dan, dando a entender que era sangre y carne. Y sangre y carne pues no pueden entrar al reino de los cielos. Amén. De hecho, hermano Héctor, es por eso precisamente que el apóstol Pablo nos exhorta constantemente a no andar en la satisfacción de los deseos carnales, más bien ser renovados y caminar nosotros conforme al Espíritu. Para caminar conforme al Espíritu, el hombre tiene que sucumbir a sí mismo. Y es lo que generalmente yo predico mucho en la iglesia, es el morir al yo. Morir al yo tiene que ver con morir a mis deseos y mis apetencias, para convertirme entonces en un instrumento hábil para que Dios pueda utilizarlo. Un instrumento o un vaso honroso, como dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el Señor depositó ese grande poder en vasos de barro, para que el barro, ¿verdad?, no se enaltezca, pues es barro y simple y llanamente un toque puede destruirlo, sino más bien que aquello que reposa en nosotros es lo que nos hace a nosotros poder caminar en las alturas. Y retomando lo que decía el pastor Agramonte, cuando hablaba de que nosotros somos un canal por el cual Dios se manifiesta, me recordaba un texto que hablaba en Isaías, si mal no recuerdo, en el capítulo 63, donde decía el Señor que Él volvería a hacer que aquello que había estado seco
volviera a fluir el agua de vida. Y esa agua de vida se refiere, cuando Cristo habla también en el Nuevo Testamento, se refiere al Espíritu Santo de Dios, que viene sobre el creyente, que viene y trae vida sobre todo aquello que ha estado muerto y todo aquello que ha estado seco, entonces vuelve a reverdecer. Y este es un tiempo precisamente donde Dios está trayendo un avivamiento en los corazones de hombres y mujeres que anhelan pasar tiempo con Él. Por eso la palabra le dice, cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él dice que llegará el tiempo y ahora es, llegará la hora y ahora es el tiempo. O sea, Jesús está diciendo, ya el momento ha llegado, el momento en el que Dios está levantando hombres y mujeres para que caminen en las alturas y que manifiesten su gloria y su poder. Gloria a Dios. Pastor Agramonte, yo creo que volviendo a lo que decía ahorita del corte que tuvo el hombre cuando peca, se supone que alguien que todavía no ha recibido al Señor está en ese corte. Sí, exactamente. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que describen realmente, o las enseñanzas que describen realmente cuál es la esencia o la conducta que tiene que tener alguien para volver nuevamente a un renacimiento de inmortalidad? Cuando se dice que alguien es inmortal, usted está hablando, manifestando todo lo que tiene que ver con poderes sobrenaturales. Porque alguien que le tire y no lo mate, eso, ahí es que se remonta a la mente de alguien. Sin embargo, no solamente se trata de eso. Ahora bien, en el Salmo 24, ahí describe realmente quién puede estar en ese lugar. Como decíamos ahorita, el tema es diseñado para andar en las alturas. Pero al parecer, si hay un corte todavía en muchas personas por no entrar en ese ámbito espiritual que describe esa realidad como hijo de Dios, como ser divino también, yo creo que es necesario el cumplimiento de lo que dice el Salmo capítulo 24. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y ahí da una respuesta, dice, limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Yo creo que ahí describe claramente quiénes son idóneos para andar en las alturas, pastor. Es así, muy cierto. De hecho, yo me voy a remitir ahora, porque si nosotros estamos hablando de este tema, diseñado para andar en las alturas, me voy a ir a Génesis. Voy a ir al principio, cuando Yahweh está creando todas las cosas. Que empieza, porque nosotros vemos a Génesis, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si nosotros analizamos esto desde una perspectiva hebrea, entonces ahí podemos entender este salmo. Cuando dice la Biblia, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Bereshit, compuesta por dos raíces, Bet, que significa casa, carpa, templo, tabernáculo, templo, Rechit, en lo más alto, en la cabeza, en lo del frente. Yahweh diseñó una casa en lo más alto. ¿Quién es lo más alto? Mashiach. ¿Quién es lo del frente? Mashiach. ¿Quién es la cabeza? Mashiach. ¿Y quién puede entrar a lo más alto si no tiene un corazón puro? Si no es limpio de mano. Pues nadie puede entrar. Por eso, ¿quién subirá al monte de Yahweh? El limpio de mano y puro de corazón. Limpio. Por eso el salmista David dice, crea en mí un corazón nuevo. Bará, que significa traer de lo inexistente a lo existente. Crear de la nada. Y así es. Aleluya. Vamos a ir a los cortes comerciales y cuando regresemos entonces vamos a seguir profundizando en este tema de diseñado para andar en las alturas. Vamos a los cortes comerciales.
gozoso con ese tema. Aquí hay una atmósfera de ciencia poderoso que se está desatando. Yo sé que los que están viendo este programa también se están gozando de lo que está pasando acá en esta cabina. Y bueno, vamos a abrir el paréntesis monte, estableciendo esto como lo que representa intimidad. Yo creo que cuando hablamos de monte, hay muchas personas ahí que se alegran, y mayormente en la Biblia hay muchos hombres que utilizaban el monte como parte de habitación, un lugar para conectarse, para estar más cerca de Dios, para estar en más intimidad con Dios. Y yo creo que este tema, Pastor Agramonte, es muy poderoso. Hablar de monte en este tiempo, yo creo que se volvería un tema donde las personas van a despertar a esa realidad espiritual que Dios está pidiendo para este tiempo, que es que entremos en la intimidad, que comencemos a acercarnos más a Él, Pastor Agramonte. Y es importante que usted nos declare ese código ahí del monte. Bueno, ministro, mire, hay un principio poderoso, y es que cuando Abraham ve la tierra, Abraham le dice a Lot: elige tú. Lot elige la llanura del Jordán. La palabra Jordán del hebreo Yarden, que significa descender. En otras palabras, Lot, que significa velo, cobertura, descendió espiritualmente. Sin embargo, Abraham ascendió, porque él estaba en el encinar de Mamre. Mamre significa fuerza, vigor, y Hebrón, que estaba al frente de Mamre, significa unción. En otras palabras, en el monte donde estaba Abraham, él estaba adquiriendo fuerza, vigor y unción. Y es importante porque la palabra monte es har en hebreo, que tiene que ver con un hombre con las manos alzadas, significa victoria. Y la próxima raíz es rosh, que significa cabeza, dando a entender que esto significa altura espiritual, la montaña. Mira, yo estoy aquí gozándome con el hermano Gramonte. Gloria a Dios para siempre, porque es que le llegan a uno tantas cosas, cuando uno está conectado en el mismo espíritu, realmente le llegan tantas revelaciones a uno de la misma palabra de Dios. Cuando usted hablaba de altura y hablaba de victoria allí, recordé automáticamente el momento en que Josué se enfrentaba a los amalecitas, que cuando Moisés estaba, dice la palabra, estaba en la altura, en el monte, ¿verdad? Con su brazo levantado, y Uri y Aarón eran que le sostenían el brazo cuando él mismo se cansaba. Pero desde allí, desde la altura, fue como la victoria llegó al pueblo de Israel, precisamente porque esa mano levantada simbolizaban delante de Dios una dependencia de él, una mano de alabanza, pero también una mano que dice: Señor, yo dependo de ti, de lo que tú tienes que darme. Y con respecto al monte, me gozaba cuando el hermano lo introdujo el tema, porque ciertamente hablar de monte, me fui automáticamente al momento en el que Jesús estuvo en el monte de Getsemaní. Dice que allí habían 3 íntimos con él, se llevó a los 3 íntimos para que orasen con él por lo menos 1 hora, pero fue en el monte donde él recibió el descanso, donde recibió la visitación de los ángeles enviados por Dios precisamente para darle, vamos a decirlo, consuelo, de esa manera consuelo al Señor Jesucristo, que iba a enfrentar en su cuerpo carnal, como el suyo y como el mío, el cargar con todos los pecados de la humanidad. Y otra parte donde cuando se habla de monte es, y hablando de la revelación, ¿verdad?, que nosotros podemos tener en ese lugar de la Shekinah o la presencia de Dios, es precisamente en el monte de la transfiguración. Fue en el monte donde los 3 íntimos una vez más estuvieron con Jesús y pudieron verle tal cual él era. Yo creo que amén. ¿Sí? Yo creo que el monte para la gente de intimidad era muy significativo, ya que si usted se fija en cada uno de ellos, tanto los profetas como también este hombre Juan el Bautista, cada uno de ellos, ¿cuál era el lugar de hábitat que ellos escogían para hablar con Dios, para comunicarse con Dios? Eran los montes. Y yo creo que es tan significativo porque de hecho se da el caso cuando Israel va y pelea con los amonitas, que Israel vence a los amonitas, porque ellos decían que Israel, el Dios de Israel nada más estaba en los montes. Óigame, ellos decían que el Dios de Israel estaba en los montes, porque al parecer cada vez que el pueblo peleaba en los montes o iba al monte y clamaba a Dios, había una respuesta del Señor. Y por esta razón, el mismo Dios le hace entender que Dios es Dios de los montes, pero también de la llanura. Cuando vence el pueblo de Israel, entonces nuevamente, pasado el tiempo, vuelve una batalla, porque habían dicho los amonitas: ahora vamos a pelear con ellos en la llanura, a ver si nos vencen. Y resulta que ellos lo vencieron en la llanura también. Entonces la cosa se revierte y ellos dicen:
corren a los montes cuando están en la llanura, entonces los montes caen sobre ellos. Y yo creo que aquí en el ámbito del monte se encierra una gran verdad que todo creyente tiene que entender. ¿Para qué? Para buscar la intimidad con Dios, para buscar ese secreto. Yo creo que cuando esos hombres descendían del monte, venían con una dimensión diferente de ver la cosa espiritual, de hablar cosas espirituales, de transmitir cosas espirituales. Porque el asunto es que cuando estamos ligados a la llanura, también estamos ligados a las multitudes. También estamos ligados a los quehaceres en esta tierra. También estamos ligados a lo que son las ocupaciones materiales. Cuando hablamos de subir el monte, estamos hablando que vamos a salir de lo rutinario. Vamos a salir de lo que nos encierra y nos corta en el ámbito espiritual, y que vamos a despertar y a conectarnos con lo que realmente tiene que ver con la esencia de un creyente. Porque el asunto es que estamos tan conectados a la llanura, que hay mucha gente que se han olvidado de la intimidad con Dios, Pastor Agramonte. Muy cierto. Y cuando nosotros analizamos la vida de Moisés, que fue uno de los más grandes profetas en la antigüedad, vamos a observar que la unción que él recibió le costó mucho. Le costó aproximadamente 3.000 metros de altura para él recibir la Torá. Subió al monte Sinaí, que significa monte de la espada. En otras palabras, para él poder recibir esa revelación, Dios tuvo que matarlo. Aleluya. Aparte de eso, también Monte Oré significa seco, desolado, destruido. Sin embargo, cuando Moisés recibió la revelación, entonces el monte cambió. De Monte Oré, seco, destruido, feo, sin belleza, que representaba la vida de nosotros, ahora se llama Monte de Dios. Pero esto tuvo un precio: 40 días y 40 noches. 40 días, 40 significa transición, cambio, pasar de una era a otra. Por eso usted ve que el 40 se repite de maneras reiteradas en las escrituras. Amén. Y cuando retomamos eso del monte, hay que entender que la libertad del pueblo de Israel partió de un monte. En un monte la zarza ardía. Aleluya. Y en esa zarza donde se manifestaba allí la presencia de Dios, llegó Moisés, lugar santo. El Señor le dice que se quita la sandalia de sus pies. Y allí él recibe la orden, el mandato de ir de parte de Dios a libertar al pueblo que Dios había escogido a través de Abraham, cuya promesa había hecho hacía ya 430 años, porque 400 años de cautiverio más 30 años que vivió José estando allí bajo el cuidado del faraón y cuidando a Egipto a la vez. Ahora, en ese lugar, en el monte, se recibe la libertad. Y mire qué cosa, que estaba yo aquí razonando con el Señor mientras hablaban los hermanos, estaba meditando con Dios. Son cosas como de loco el meditar, ¿verdad? Con Dios. Y hablaba con Dios y le decía, wow, pero mira, tú le diste la libertad a tu pueblo después de un momento en el monte que un hombre tuvo contigo. Y ciertamente cuando usted se mete al monte con Dios, cuando usted entra a la intimidad con Dios, Dios les revela allí sus secretos para su pueblo, lo que Dios quiere darle, lo que Dios quiere entregarle. Y este monte yo quiero traerlo más al mundo, qué sé yo, al mundo espiritual, podríamos decir, y llamarle a este monte la oración. Y podemos decirle, bueno, la oración no es un monte per se, no es un monte físico, pero es un lugar de intimidad donde tú puedes hablar con Dios, comunicarte con Dios, conocer el corazón de Dios. Y es lo que precisamente el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 2:10, cuando nos invita que a través del Espíritu Santo nosotros conozcamos las profundidades del corazón de nuestro Dios. ¿Qué tú dices, hermano Julio? Gloria a Dios. Me impacta mucho el Salmo 121 que dice, ¿de dónde vendrán? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que uno de los más fanáticos del monte, por lo que representa la altura y la dimensión donde uno va en lo espiritual, que es estar más cerca de Dios, soy yo. Yo creo que no hay un monte en este país que yo haya ido, o sea, que he estado cerca, que yo no diga voy para allá y suba, y desde ahí grabar mi voz. O sea, yo si estoy en un lugar, yo busco el lugar más alto, que yo creo que fue, aunque de una manera no codiciosa de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham lo puso a elegir a Lot. Pero sin embargo, yo estoy seguro que cuando Abraham se dio cuenta lo poderoso que era estar en ese lugar y no en la llanura, yo creo que él dijo, lo eligió lo que tenía que elegir y me dejó lo que Dios quería que yo tuviese. Yo creo que todo hombre y toda mujer de Dios, el lugar que debe de elegir es el monte. Y no solamente te estamos hablando de un lugar de piedra rocosa harta, te estamos hablando de intimidad, te estamos hablando de salir de lo normal, de lo que todo el mundo hace.
del ámbito donde todo el mundo se desenvuelve, donde todos caminan, donde todo el mundo se ejercita y hace lo mismo. Estamos hablando de alguien que quiere salir de eso rutinario, quiere salir de eso que se repite, quiere salir de eso que limita, que te agobia, que te hace desfallecer, quiere salir de eso que te hace cansarte, para entonces subir al lugar que una vez, aunque te canse y te esfuerce, estés ahí arriba, vas a entender que eres alguien victorioso. Porque subir a un monte no es de todo el mundo. Lo primero que tú tienes que tener pasión por la altura. Y lo segundo es que tienes que forzarte para subir a aquel lugar y resistir ante toda adversidad que se levante en contra tuya, que es la vida de un creyente, Pastor Agramonte. Muy poderosa esa declaración. El hombre, en cierto modo, dentro de él, dentro de su genoma humano, hay algo que le grita, y es excelencia. Todos queremos ser grandes, todos queremos ser excelentes. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Antes del Eterno crear al hombre. Bueno, cuando usted analiza la palabra, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu, ruach, movía, tiene que ver con merajefet, tiene que ver con el movimiento de un águila revoloteando el nido, y después que los polluelos caen, entonces los toma y los eleva bien alto. Y este proceso ella lo hace hasta que el polluelo empieza a volar. Entonces nosotros tenemos esto dentro, nacemos con esto dentro, nacemos con esta inspiración de volar. Ahora, cuando esto se apartó de nosotros con la caída, pero luego con la restauración, entonces ahora nos hemos convertido en lo que los hebreos conocen como la Merkebat de Yahweh. La Merkebat de Yahweh es el carro de Yahweh que apareció en Ezequiel, terrible, donde estaba la gloria de Dios. Y esa gloria es la que se está manifestando en los hombres que tienen esa conexión con el Eterno. Esa gloria es la que arropa la congregación y hace que la congregación dé a luz. ¿Sabe qué, pastor? Subir al monte también, o a la intimidad con Dios, es un desafío. Porque como le decía ahorita, no todo el mundo toma la decisión de subir al monte por lo que implica, los sacrificios, las adversidades que se presentan. Cuando nosotros hablamos en el ámbito de cristiano de subir al monte, hablamos de que alguien está desafiando toda oposición que se pone enfrente. Y precisamente los que deciden subir al monte dentro de una congregación son los más maltratados, son los que más se critican, son los que más se golpean, porque es que ellos han decidido no ser igual que tú, o no ser igual que el otro, sino que han decidido parecerse al maestro, pero para hacerse el maestro y comenzar a emprender ese vuelo de altura, implica que tu vida sea sacrificada a tal modo que muchas veces tú piensas devolverte, piensas que se te van a agotar tu fuerza, pero el deseo ardiente de tú escalar ese nivel hasta alcanzar, porque yo creo que el monte más alto, y voy a desatar esto aquí, yo creo que el monte más alto, ministro, es llegar a la estatura del varón perfecto, y eso implica un sacrificio enorme, ministro. Amén, es así, amado hermano. Y mira, tenía en mente decir que la altura, o mejor dicho, aquella plenitud que Dios quiere que nosotros tengamos, está diseñada para todo el mundo. Diría, bueno, no todo el mundo la va a alcanzar, pero sí está diseñada para todo el mundo, porque Cristo pagó precisamente para ello y por ello. Ahora bien, no todo el mundo está dispuesto a dar el paso o los pasos necesarios para llegar a ese lugar de plenitud y para alcanzar aquello que Dios ha diseñado. Y es precisamente por lo que hablaba el hermano Julio y el hermano Agramonte. No todos estamos dispuestos a pagar el precio que Cristo quiere que paguemos. Por eso la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirle. La palabra de Dios no dice que la tomemos un día, sino cada día debemos tomar esa cruz y seguir a Jesucristo. ¿Qué es tomar la cruz? Pudiera usted preguntarse. Tomar la cruz tiene que ver, mi hermano, con usted darle el primer lugar a Dios. Cuando usted le da el primer lugar a Dios, automáticamente usted está dejando todo de lado, trabajo de lado, familia de lado, todo lo que está alrededor queda en un segundo plano y Dios se convierte en su meta. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que él seguía con firmeza la meta que estaba predestinada para él. Y él seguía esa meta confiando en que Dios le daría la fortaleza, porque precisamente estos tres hombres que estamos aquí no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de las fuerzas
que ya Dios ha depositado en nosotros a través de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz de Calvario, y que hoy por el Espíritu de Dios que mora en nosotros como creyentes y como hijos lavados en la sangre de Cristo, nosotros entonces, empoderados de eso, es que podemos permanecer firmes y alcanzar las alturas que Dios ha diseñado para nosotros, que están diseñadas también para ti que nos está viendo, pero tienes que tomar la decisión de caminar en fe, que es lo que Dios está demandando que hagamos en este tiempo, precisamente, hermano Julio. Gloria a Dios. En un momento el pueblo de Israel, celoso porque Jehová solamente hablaba con Moisés, el Señor le dice: ok, entonces santifícame este pueblo, que no se lleguen a sus mujeres, y que se guarden esos 3 días, que entonces yo voy a hablar con ese pueblo. Resulta que pasados los 3 días, el Señor convoca a todo el pueblo para que suban junto con Moisés para escuchar su voz. Pero la Biblia dice que cuando el Señor desciende sobre ese lugar, dice que ellos no pudieron ni siquiera tocar los límites del monte. ¿Por qué? Porque su vida en lo espiritual no era idónea para estar en ese lugar. Lo que te estoy diciendo, amigo que me está escuchando y hermano que está viendo ese programa, es que tiene que haber una previa preparación y disposición en lo espiritual, que tiene que ver con tu decidir dejar o hacer aquello que Dios te está ordenando que haga o que deje, con el objetivo de tú ir a ese lugar de intimidad, ese lugar de altura, donde tú puedas hablar con Dios, donde tú puedas escuchar tu voz, donde tú puedas realmente interactuar con Dios. Pero para esto tú tienes que tener estas cualidades que dice el Salmo capítulo 24. Limpio de mano y puro de corazón, porque de nada vale que suba al monte sucio y descienda peor. Porque cuando subes al monte tienes que subir con una vida renovada en el espíritu. Es así. Hay algo que Dios coloca en los hombres que fueron llamados para morar en las alturas. Y lo primero es Yesod. Yesod significa plataforma, una zapata. Porque después de esto, entonces viene lo que nosotros conocemos como Binat, que significa inteligencia. Y de ahí viene la palabra construir. Piensas en una persona que esté construyendo y no tenga buena zapata. Después viene Homa, que significa sabiduría. Después Dat, que significa ciencia. O sea, la ciencia, la sabiduría, la inteligencia. No puede venir sin una zapata. Y luego viene lo que se llama Yesidad, que significa esencia. Hay personas que no tienen esencia. Entonces un hombre que fue diseñado para caminar en las alturas es un hombre de esencia, un hombre que no es copia de nadie, es original. Say to me, original. Original. Aleluya. Vamos a orar para cerrar porque lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero quiero que entendamos algo. Y es que todo creyente fue diseñado en Dios para andar en las alturas. No se conforme con andar en el lodo, con estar postrado y ser uno más de la multitud. Mis hermanos, oigan. Y que no se intimide ante aquellos que no quieren subir. Aleluya. Porque ese es el asunto, que le son de obstáculos a los que quieren subir. Suba y suba usted también. Amén, amén. Hay que hacer como dijo Moisés en el momento de la adoración del becerro. Los que estén de parte de Jehová pasen de este lado y los que no quédense de aquí. Dice que todos los levitas pasaron con él porque fueron gente que se decidieron a honrar a Dios. Y yo quiero que en este momento tú decidas también honrar a Dios y decidas caminar hacia las alturas. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar allí, dando gracias al Padre por este momento. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha edificado. Gracias por cada siervo que está sentado en este lugar, los camarógrafos, mi Dios, el dueño de esta emisora. Gracias, mi Dios, por el de los controles. Gracias, Padre, por cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra. Sé, Padre, que esta palabra va, mi Dios, a penetrar el corazón y que gente hoy se va a levantar para darte la gloria y va a caminar en las alturas. Gente hoy va a tomar la decisión de empoderarse de esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, enviamos tu Espíritu Santo, Señor, allí para, mi Dios, levantar una vez más esos altares. Y como decía el hermano Gramonte, poner una zapata firme, un fundamento firme, Señor. Ese fundamento es Jesucristo, la roca firme sobre mi Dios, sobre la cual está fundada nuestra fe. Así que, Padre, declaramos esta palabra y creemos, mi Dios, que se cumple en cada creyente, en cada pastor, en cada hermano, en cada hermana, Señor, y que a partir de hoy habrá gente, mi Dios, ministrando en las alturas, caminando en las alturas y viviendo en las alturas para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Shalom.